Con 34 años de historia, la Universidad Católica Silva Enríquez ha abierto un camino al mañana de miles de jóvenes. Con el desafío de formar con valores, educar con calidad y atender a las urgencias del país. Con ese compromiso, la Universidad Católica Silva Enríquez ahora forma parte del Sistema Único de Admisión de las Universidades Tradicionales. Universidad Católica Silva Enríquez. Valores, calidad y vocación pública. Muy buenas tardes. Agradecemos a la Universidad Católica Silva Enríquez por su gentil auspicio. Hoy día entonces, última clase, repaso de datos y hacer. Lo que vamos a hacer hoy día entonces es justamente poder revisar mediante ejercicios los principales conceptos de análisis estadístico, función de probabilidad, función de densidad de probabilidad, distribución de probabilidad y distribución binomial. Es decir, la última parte de el contenido de cuarto medio, que es datos y azar, pero sin contar lo último que revisamos en clases, que fue la parte de normal, porque como lo vimos recién y vimos en extenso, entonces la idea es dedicarse un poco más a lo que vimos antes del mismo eje para poder justamente recordar algunas cosas. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Dividimos en tres partes, igual que las clases anteriores, cada una con algunos ejercicios. La idea es que ustedes pueden ir desarrollando los ejercicios a medida que yo los voy presentando, de modo que tengan un tiempo más o menos suficiente para que puedan avanzar con eso. Y después vamos revisando y ustedes cotejan los resultados que tendrían. Entonces comenzamos con lo siguiente. Primer ejercicio: a partir de los siguientes gráficos, determine población y muestra, variables a medir y tipo de variable, el tipo de gráfico, la información explícita, la información implícita y la fuente de esta información. Entonces yo les voy a presentar distintos gráficos. La idea es que con esos gráficos ustedes vayan extrayendo toda esta información, de modo que vamos comparando si se entiende bien o no, porque recordemos que lo primero que hicimos en la parte de datos y azar fue justamente poder interpretar la información que se presenta a través, sobre todo de gráficos, de la manera más correcta posible. Tenemos ahí entonces el primer gráfico, que está relacionado con los promedios PSU, proceso 2013, por tipo de colegio e ingreso familiar. Ese es el título del gráfico o de este cuadro, y por ahora no les voy a dar más contexto. La idea es que ustedes vean si pueden extraer toda la información que aparece ahí en el recuadro azul sobre mi cabeza, en el que la idea es que puedan entonces poder interpretar correctamente toda la información que aquí aparece de forma gráfica. Interpretar justamente este tipo de información es crucial. Ya se habrán dado cuenta que en diversos medios aparece este tipo de sistema de información, que son los gráficos, tanto en prensa escrita, también en lo que es medios audiovisuales, también en lo que está relacionado con las ciencias, con los estudios, e incluso ustedes mismos cuando están estudiando posiblemente se hayan encontrado más de alguna vez con esto, aunque no tenga relación con matemáticas. Recordemos que matemáticas muchas veces es una herramienta que nos facilita el estudio de otras disciplinas. También se puede estudiar la matemática en sí, pero normalmente es más un pilar de apoyo para otros estudios. Entonces, ¿cuál sería en este caso la población y cuál sería la muestra? Bueno, en este caso, lo que se hace es revisar el ingreso de los distintos estudiantes que rindieron la PSU en el año 2013. Por lo tanto, la población, recordemos que la población es aquellos a quienes se quiere estudiar, aquellos total, de los cuales yo quiero extraer alguna variable a medir. En este caso, entonces, la población son todos aquellos que dieron la PSU, los que la rindieron, ¿sí? Y la muestra, en este caso en particular, también son todos aquellos que la dieron, es decir, acá, particularmente, la población es igual a la muestra, porque la gracia que tiene esta prueba, al ser estandarizada, es que entrega muchos resultados que están disponibles entonces para distintas fuentes, según cómo las van solicitando y para qué. Y acá entonces es posible estudiar a todos aquellos a quienes se quiso estudiar. De todas maneras, lo que se quiere hacer aquí es tomar justamente la muestra de aquellos que rindieron la PSU del 2013 y poder extender esos resultados a, en general, la población que eventualmente va a rendir o ha rendido la PSU. Por ello, como siempre ha sido, la población
depende también mucho de cuál es el fin del estudio que queremos realizar. Entonces acá depende. Si quiero estudiar solamente aquellos que dieron la PSU en el año 2013, bueno, entonces la población es igual a mi muestra. Por otro lado, si es que yo estoy interesado en estudiar en general el comportamiento de aquellos que dan la PSU en la historia, entonces mi población sería mucho más amplia y estoy tomando una muestra particular que sería justamente aquellos que la rindieron en el año 2013. Entonces diferenciar bien ahí depende mucho del propósito para el que quiero yo entonces esta información. Variables a medir y el tipo de variable. En general la variable entonces nos va a aparecer en el eje X, por eso muchas veces también la variable se conoce con el nombre de X. ¿Qué sería acá? Acá sería, como el mismo nombre lo dice, el promedio de la PSU, o sea, cuánto obtuvieron en general en promedio los estudiantes entre las 4 pruebas o 3 pruebas que rindieron en la PSU de ese año 2013. Y la idea es contrastar esta información con el tipo de colegio en el que estudiaron los estudiantes y además el nivel de ingreso familiar que tuvieron. Insisto también en que eso se puede ya poder extrapolar para poder ampliar mis resultados y mis conclusiones a no solo el 2003, sino que qué ocurriría en general con los distintos estudiantes según el colegio en el que están y también cuánto ingreso le llega a sus familias. ¿Qué podemos ver entonces? Que la variable que estamos estudiando es directamente el promedio PSU. ¿Cómo lo podemos ver? Bueno, básicamente porque es lo que aparece en el eje X. En el eje X están apareciendo entonces los promedios, perdón, en el eje X está apareciendo el sueldo de las familias, pero lo que estamos midiendo entonces en el eje Y es el promedio. Entonces tenemos aquí esas dos variables en juego y además también estamos considerando el tipo de colegio. ¿Qué varía entonces? 3 cosas. Una es el promedio de PSU y en ese caso esa variable es finalmente una variable cuantitativa y como es promedio de PSU es continuo, porque puede tomar cualquier valor entre el puntaje mínimo de la PSU y el puntaje máximo, que serían 850. Y puede tomar entonces cualquier valor. Por otro lado, tenemos la variable en cuestión que sería el ingreso familiar, que también es una variable cuantitativa continua, se puede cuantificar y también puede tomar cualquier valor entre 0 pesos y, bueno, hay gente que gana muchísimo dinero. Y por otro lado está el tipo de colegio. Y en este caso, el tipo de colegio, ¿qué variable sería? Sería una variable cualitativa y no ordinal, porque no podemos decir cuál va primero, segundo, tercero entre municipal, particular subvencionado y particular pagado. Pero sí podemos decir que es una variable cualitativa porque son cualidades. No podemos cuantificar eso en un número, sino que le asignamos una cualidad a cada uno. El tipo de gráfico vemos que es de barras agrupadas, ¿cierto? Entonces tenemos por cada uno de los ingresos que aparecen en el eje X, las 3 barras asociadas al tipo de colegio y los puntajes respectivos en el eje Y. La información explícita que aparece es la que está directamente en el gráfico, no interpretaciones que uno saca. Uno muchas veces saca deducciones muy rápido y siguen siendo deducciones. Hay deducciones más complejas y deducciones más simples. Lo importante es diferenciar qué está en el gráfico y qué estoy yo interpretando del gráfico. Porque muchas veces por eso hay malos entendidos o se puede mal utilizar también la información, con o sin querer, pero a la larga hay que tener bien clara esa diferencia. Lo que dice este gráfico es, por ejemplo, que básicamente, o en casi todos los casos, quienes obtienen mejores puntajes son los particulares pagados, después los particulares subvencionados y después los municipales. Pero insisto, en casi todos los casos. Por ejemplo, aquí, cuando el ingreso por familia es de 864.000 a 1.080.000 pesos, es el municipal el que tiene mayor puntaje que el particular subvencionado. Entonces, por ejemplo, ¿qué no podríamos decir? No podríamos decir que en todos los casos el particular subvencionado es mayor que el municipal. ¿Es en casi todos? Sí. En la mayoría, sí, pero no en todos. Y sutilezas como esa pueden generar una diferencia importante al momento de dar una información agregada. ¿Qué otras cosas podemos decir? Que
Por ejemplo, a menor ingreso también podemos ver un menor puntaje. Y eso también va independiente un poco del tipo de colegio. Pero hay casos, por ejemplo, en el primero, en que si bien en el primer trío de barras, con un sueldo bajo a los 144.000 pesos, aquellos que están en colegios particulares tienen mejor puntaje que aquellos que están entre 144 y 288. Siendo que ganan menos, pero tienen mejor puntaje. Puede que sea poco, sea mucho. Ese poco y mucho sigue siendo una interpretación. ¿Qué es poco, qué es mucho? No es algo objetivo. Información implícita. Uno entonces podría deducir, por ejemplo, porque ya aquí viene mucho del lado de las interpretaciones que siempre son subjetivas, de que conviene, en términos de puntaje, que un estudiante esté en un colegio particular. ¿Sí? De que a mayor ingresos siempre va a haber un mejor puntaje. Pero, insisto, estoy hablando de promedios. Entonces siempre hay que tener cuidado con esa información. Podríamos decir que el próximo año, entonces, los colegios particulares van a tener mejor puntaje que los colegios municipales. Eso sigue siendo una interpretación que yo estoy haciendo, una deducción que me parece lógica a partir de estos resultados, pero insisto, sigue siendo una interpretación porque yo solo tengo los resultados de 2013. No puedo asegurar que va a pasar el 2014. Nadie, bueno, ya pasó. Pero no puedo asegurar, por ejemplo, que va a pasar este año o el 2018, porque es un incierto. Lo más probable es que ocurran tales cosas, pero no podemos asegurar nada porque es algo incierto, es futuro y no tenemos esa certeza. Fuente, en general, y debería ser, las fuentes están explícitas en los gráficos, en las tablas y en general en cualquier información que se entrega. Y por lo mismo ustedes deben fijarse para que la información sea de confianza, que aparezca una fuente, de dónde se sacó esta información. ¿Por qué? Porque eso por un lado les dice, bueno, entonces esta fuente es confiable o no es confiable, y por otro lado les dice si es que este estudio se hizo con la suficiente rigurosidad. Y ahí obviamente también va a depender de que vaya interpretando uno como algo más confiable o menos confiable. En este caso, por ejemplo, la fuente es Libertad de Desarrollo, que hizo el estudio el año 2013, bajo el título ¿Qué pasó con las evaluaciones a la PSU? Que estaban básicamente viendo si se evaluaba la PSU o no, si estaba bien hecha, si no, qué estaba ocurriendo en esa época. Entonces, además, si uno ve esta tabla, por ejemplo, y dice, esto lo sacaron de tal lado, voy a ir a la fuente para informarme más. Y ustedes también, entonces, es muy importante que cada vez que usen información, sobre todo si no es suya, digan de qué fuente es, tanto por un tema de derechos de autor, como por un tema de respaldarse de esto no lo estoy inventando, no se me ocurrió a mí, sino que lo dice alguien que hizo un estudio detrás, en que tiene que haber ciertas rigurosidades que se cumplan y protocolos para que pueda ser un estudio válido. Respondiendo a Morrocotudo, existe una cantidad de diferencia que sea significativa de otra que no lo es. Significativa también es algo subjetivo. Se puede hacer más objetivo si es que se define. Por ejemplo, pueden existir ciertas disciplinas que digan, bueno, para estos casos va a ser significativo si es que es mayor a un 5% de diferencia. Pero van a haber otros casos en que, por ejemplo, puede que un 1% ya sea suficiente, otros que en recién un 10% sea, pero en general eso tiene que definirse y que sea un acuerdo. Si es un acuerdo ya es algo más objetivo porque estamos en general trabajando con una regla para todos. Pero si yo digo esto es muy grande, esto es muy chico, estoy diciéndolo en base a lo que a mí me conviene también. Entonces hay que tener mucho ojo con eso, sobre todo, bueno, tanto cuando uno lo dice, pero sobre todo cuando uno lo escucha. Porque suele ocurrir que tanto a propósito como sin querer se suelen emitir estas opiniones que están basadas en hechos, pero siguen siendo opiniones. Y como opiniones, son subjetivas. Entonces hay que tener ojo siempre con ese tipo de información. Y respondiendo a Diego, de esta unidad en sí, que sería análisis estadístico, preguntas explícitas puede que entren 2 preguntas. Pero, si ya han hecho algunos ensayos, se darán cuenta, sobre todo no acotándolo solo a matemática,
Que en general el saber interpretar gráficos está en toda la PSU. Entonces, más allá, porque las preguntas, si se dan cuenta, no tienen relación directamente con matemática necesariamente. Son preguntas bien generales, salvo a lo mejor el tipo de variable. Eso ya, claro, es más matemático. Pero en general, tienen que manejar cómo interpretar un gráfico más allá del origen del gráfico. De hecho, traté de elegir gráficos de distintas naturalezas para que viéramos justamente que se utilizan varias disciplinas. Acá, por ejemplo, el nombre está en inglés, lo quise dejar en inglés porque era esa la fuente textual. Y dice básicamente que es el crecimiento anual en gasto farmacéutico en términos reales. Ese es el título. La idea es que ustedes, a partir de eso, puedan interpretar todo lo que aparece ahí en el cuadro azul. Veamos si están bien o no con eso. Bueno, hay poco tiempo, así que voy a avanzar más o menos rápido. Población. Bueno, acá lo que estamos viendo es básicamente... y aquí, por ejemplo, antes de pasar a eso, el gráfico en sí no me dice mucho si es que yo no leo la fuente. Y la fuente es la OCDE. O sea, la Organización de Cooperación para el Desarrollo Económico, en el que está hace algunos años insertada Chile. Y están todos esos países que aparecen en el eje X, ¿sí? Están también en inglés, así que puede ser un poco más difícil, pero tenemos aquí al final Chile, Japón, ahí no estoy seguro si es Austria, Australia, Canadá, Corea, Nueva Zelanda, y así varios países entonces que podemos ir revisando. El gráfico en sí entonces es del crecimiento en el gasto anual en el área farmacéutica, y la población entonces serían los distintos países que estamos estudiando, y la muestra son entonces también los mismos países. Insisto, nuevamente, la población sobre todo va a depender mucho de qué quiero yo estudiar. Uno define en general qué quiere estudiar primero y después ve la población que necesita, y a partir de la población ve la muestra. Y aquí yo tengo la muestra directamente, sé qué es estudio, entonces a partir de esto yo puedo decir, esto me sirve para cierta población. Entonces, la población serían los distintos países, y si yo quisiera extrapolar esto, por ejemplo, a los países en general del mundo, podría hacerlo, pero obviamente va a tener sus salvedades porque estos países no son directamente representativos de todo el mundo. Son países en general de amplio desarrollo económico, con una historia muy distinta a la que tienen otros países. Entonces, lo mejor sería dedicarse solo como a estos países en particular. La variable a medir en este caso es justamente, como dice el título, el crecimiento anual en gastos farmacéuticos. El tipo de variable, como es crecimiento anual, y ven ahí ustedes que está en porcentaje, sería una variable cuantitativa continua, porque el porcentaje puede ser al final cualquier número entre menos infinito y más infinito. El tipo de gráfico nuevamente es un gráfico de barras en el que estamos contrastando dos años distintos o dos periodos distintos, entre el 2000 y el 2009 y entre el 2009 y el 2012, en barras más oscuras y barras más claras. Y en rojo aparece básicamente el promedio de la OCDE, por eso está destacado. Y nosotros entonces estamos al final y muchas veces estamos en los extremos porque además de ser uno de los últimos países que ingresó, también es uno de los países menos desarrollados en contraste, desarrollo económico, en contraste con estos otros países. La información explícita, lo que me está diciendo acá es que muchos países pasaron de tener gastos, o sea, un crecimiento positivo, un crecimiento negativo en esos años. Es decir, antes gastaban más dinero y ahora gastan menos dinero en esta parte farmacéutica. Y Chile, por el contrario, lo que hizo fue, antes gastaba un 4%, o creció un 4% en ese periodo, y en el periodo 2009-2012 creció más de un 10%. Y ojo nuevamente, estos periodos son distintos. Acá hay 9 años, 10 años, y acá hay 4 años, 2009, 2010, 2011 y 2012. Entonces también estamos comparando periodos distintos. Y bueno, como siempre le he dicho, usar solo la información explícita que aparece como fuente confiable. Todo lo demás que uno vaya interpretando siempre tiene una subjetividad detrás. Aquí, por ejemplo, pueden influir muchas cosas, no solamente el nivel de desarrollo del país, sino que si hubo alguna crisis, si es que hubo algunas otras cosas que puedan influir en esto, y ahí uno puede entrar a investigar un poco más. Pero la información explícita es la que aparece acá en cuanto al crecimiento. Hacia arriba, entonces, nos está diciendo que
hubo un gasto mayor, que crecieron en el gasto, y hacia abajo entonces lo que nos está diciendo es que decrecieron en su gasto, que gastaron menos que años anteriores. Y Chile entonces, que es a lo que nosotros más nos importaría, supongo, le pasó al revés, que igual le pasó a varios países que gastaban y ahora gastan más, o en ese periodo gastaron más. Información implícita, ya que uno empieza a suponer cosas. Empieza a decir, ya, entonces algunos países que están más desarrollados en el área de salud, en verdad empiezan a gastar menos porque no lo necesitan. O los países que a lo mejor tienen un mayor desarrollo económico en cuanto al crecimiento, pueden darse el lujo de gastar más. Y toda esa información ya viene un poco de la mano con otro tipo de información. Y por ejemplo aquí nos dice el título de esta investigación, que era: el gasto en salud empieza a aumentar, pero en Europa sigue siendo deficiente. Entonces también podremos ver qué está pasando en Europa, qué está pasando fuera de Europa. Y la fuente, como les decía, era la OCDE, Estadísticas de Salud del 2014. Entonces, la información cerrada ya el año 2012. Y ahí tenemos ciertos años que hay que tener siempre cuidado en cómo se interpreta. Voy a avanzar un poco más rápido con esto porque nos quedan algunas preguntas y la idea es no quedarse solamente pegado con esto. De acá, nuevamente tenemos varios países. Tenemos nuevamente gráficos de barras. No es muy distinto al anterior, así que me lo voy a saltar. Este, por ejemplo, ya es algo distinto porque la forma de interpretarlo es diferente. ¿Qué dice el título? Uso del tabaco. El uso del tabaco es un factor de riesgo para 6 de las 8 enfermedades que lideran las causas de muerte en el mundo. Entonces, la población, dado que están hablando del mundo, la población sería el mundo. Eso es lo que yo quiero estudiar, al mundo completo. Y la muestra, bueno, aquí habría que entrar entonces a ver cómo este estudio se realizó, para ver a quiénes midieron, para ver qué se hizo. Y bueno, aquí podemos ver entonces, en base a lo que aparece en el gráfico, millones de muertes en el 2005, llegamos hasta los 7, 8 millones, total de muertes 5.395, tiene que ver ya entonces con alta fuente del mismo estudio. El tipo de variable entonces, la variable a medir, es la cantidad de muertes causadas por distintas causas. ¿Sí? Entonces, como es cantidad de muertes cuantitativa, y como o alguien se muere o alguien no se muere, es una variable discreta. El tipo de gráfico es un de barra, pero apilado. Si se dan cuenta acá, entonces es apilado porque básicamente lo que hacemos es tomar la barra completa de todos aquellos que murieron de una enfermedad determinada, y de esos extraemos la parte correspondiente a lo que se debe al uso de tabaco. Por ejemplo, la primera, enfermedad del corazón isquémico, que no estoy muy seguro a qué se refiere, así que vamos a la siguiente. Enfermedad cerebrovascular, del total que hay 466 que tienen una causa directa por el uso del tabaco. Entonces aquí podemos agrupar en otro barra todas las causas relacionadas con el tabaco. La información explícita entonces, sí, viendo Morrocotudo, claro, la idea es poder ver, no, la población es completa, porque de esta población completa estamos extrayendo también a aquellos que fuman, porque por ejemplo, como les decía recién, aquellos que tienen enfermedades cardiovasculares, hay un cierto porcentaje que está relacionado a quienes fuman. Entonces, si hay que hacer esa diferencia, no todos los que están enfermos de infecciones respiratorias fuman, pero los que están enfermos y que fumaban eran cierto porcentaje, en que se aseguraba que esa era la causa. La información explícita entonces, la que aparece ahí con los números detallados, con los porcentajes detallados, y la información explícita es la que empieza uno ya a extraer, como en verdad no es tan malo fumar, parece, porque no se muere tanta gente. Otros pueden decir es pésimo fumar porque causa muchas muertes en general, hay algunas que tienen un gran porcentaje, algunas tienen poco, pero a la larga tiene mucha incidencia. Entonces, nuevamente, cuánto es mucho, cuánto es poco, va a depender de cada uno. La fuente entonces es la Organización Mundial de la Salud. El estudio era Iniciativa Libre de Tabaco y fue un reporte entonces de la epidemia del tabaco en el 2008. En particular, en la página 9 se encuentra este gráfico, ¿ya? Entonces, entre más clara sea la fuente, más fácil es para alguien que quiere ver dónde estaba esta información poder encontrarlo. Bueno, entonces ahí tenemos varios gráficos. La idea es que sepan interpretarlos bien. Pase más o menos rápido, pero un repaso breve
de lo que ustedes deberían manejar en general cuando leen la información, sobre todo diferenciar muy bien lo que es explícito de lo que es implícito. Y eso cómo se hace con harta práctica y tratando de separar muy bien qué me dice el gráfico y qué estoy yo interpretando de este gráfico. Siguiente contenido, función de probabilidad. Ejercicio, sea P la función de probabilidad asociada a la variable aleatoria X definida por. Y ahí sale entonces la parte algebraica y hay 5 preguntas que estoy tapando. A partir de esa función entonces de probabilidad, la primera pregunta es ¿cuál es la probabilidad que X sea igual a 2? B, ¿cuál es la probabilidad que X sea mayor a 2? C, grafique la función de probabilidad. D, grafique la función de distribución de probabilidad, que sería F, asociada a esta función. Y la E, que representa F mayúscula de 3. Calcúlelo. Entonces la idea es que ustedes, bueno, hay poco tiempo, pero rápidamente puedan empezar a ver qué harían, cómo lo harían, qué información manejan, se acuerdan cómo se hace o no, y si no, empezamos a ver un repaso. Supongo que a esta altura, ya estamos a fines de octubre, que asumo varios saliendo ya, graduándose de cuarto medio, manejan esto a la perfección. Que sacaron muchos 7 y ahora solo están repasando para que no se les vaya a olvidar en toda su vida. Entonces la idea es ver si se acuerdan de esto, si se acuerdan, ver si tienen una noción solamente o si sabrían hacer todos estos ejercicios. Y si es que lo están haciendo, ver si lo hacen bien o no. Si lo hacen bien, perfecto, y si no, los vamos corrigiendo ahora mismo. Empecemos a revisar entonces. Tenemos acá la función de probabilidad, la nombramos P. ¿Qué significa? Significa que P de X igual a X significa la probabilidad de que mi variable tome cierto valor va a ser. Está separada en 3 partes. Si el valor que yo quiero que tome X es 1, 2 o 3, voy a usar la primera expresión algebraica. Si el valor de X que yo quiero es 4 o 5, voy a usar la segunda expresión algebraica. Y en cualquier otro caso que tome X, la probabilidad es 0. Entonces, en la primera me dicen, ¿cuál es la probabilidad de que X sea igual a 0? Perdón, a 2. ¿Qué hago yo entonces? Veo, como me preguntan que X sea igual a 2, lo primero es ver cuál de las 3 líneas ocupo, cuál de las 3 expresiones me va a permitir obtener la probabilidad. Entonces, la función está definida para los distintos valores que puede tomar X. En este caso nos piden la probabilidad de que X sea igual a 2. ¿Qué hago entonces? Voy al 2 que está acá y digo entonces voy a usar la primera expresión, 3x menos 2 partido por 15. Uso entonces el 3x menos 2 partido por 15. En este caso x vale 2, por ende reemplazo x por 2. Eso es una P, no sé por qué dice F. Eso es una P de X y reemplazo 3 por 2 menos 2 partido por 15 y me queda 4 quinceavos. Por lo tanto, la probabilidad de que X sea igual a 2 es, sacando ese valor, un 27% aproximadamente. Por ende, ¿qué hacen ustedes? Si les preguntan una probabilidad, simplemente reemplazan. ¿Dónde reemplazo? Bueno, según qué valor sea. Y reemplazan el X que les dieron entonces. Y ahí pueden expresar de varias formas, como fracción, como decimal o como porcentaje. Entonces, ojo también con eso. Si es de alternativas, vean cómo está escrito para antes de llegar a su respuesta final. Y si es de desarrollo, asegúrense bien de que lleguen correctamente a la forma de mostrar esta respuesta para que no les digan ninguna cosa después en el caso de que les revisen. Que no creo que les queden muchas pruebas a esta altura. De desarrollo por lo menos. Solución, entonces, a la segunda pregunta, que decía, ¿cuál es la probabilidad de que X sea mayor a 2? Ahora mayor a 2 significa que voy a tomar los valores mayores que 2, que en este caso son el 3, el 4 y el 5. Hay infinitos valores mayores que 2, pero solo 3, 4 y 5 tienen una probabilidad asociada. Las otras son 0. ¿Sí? Entonces ojo ahí con eso. Y mayor que 2 es estrictamente mayor que 2. O sea, el 2 no cuenta. ¿Qué hago entonces? Uso o calculo la probabilidad de que X sea 3, de que sea 4 y de que sea 5. Y sumo las 3 probabilidades. ¿Cómo las calculo? Así como calculé la de 2. Para calcular la de 3, utilizo la primera expresión, porque ahí me dice, si es 3, use eso. Para 4 y 5, uso la segunda expresión, x menos 4 partido por 5.
reemplazo. En la primera reemplazo x por 3, en la segunda x por 4, la tercera x por 5. ¿Sí? Ojo entonces con eso. Usé esta expresión para el 3 y usé esa expresión para el 4 y el 5. Entonces, calculamos eso. Nos queda 7 partido por 15 más 0 más 1/5. Si resuelvo cada una de esas tres expresiones. Si sumo eso me da 10 quinceavos. Y si lo simplifico me da 2 tercios. Ya está calculada. Como siempre he dicho, lo más difícil en general es saber interpretar la pregunta y saber qué voy a hacer. Una vez que uno empieza a hacerlo y sabe para dónde vaya, el resto es solo algo numérico, que en general debiese manejar mucho mejor. Obviamente, si es que ustedes ven que en general se equivocan en esa parte, practíquenlo para que no se equivoquen. Sí, muy bien, gracias. Edison dice 4 menos 4 partido por 4 está malo. Debería decir 4 menos 4 partido por 5. Sí, ahí debe ser partido por 5. Gracias por la corrección. Es el que me da 0. ¿Sí? O sea, igual da 0, pero debería decir 4 menos 4 partido por 5, porque la expresión era partido por 5. Así que, gracias Edison, si hay que corregir ahí ese valor. ¿Sí? Ojo ahí con eso. La probabilidad entonces de que x sea mayor que 2, que es lo que me preguntan, es de un 67% aproximadamente, que es el calcular 2 tercios y pasarlo a porcentaje. Cualquier duda vayanla preguntando. Sé que voy rápido, pero insisto en que esto es repaso. Todo esto lo vimos ampliamente en varias clases y es solo para recordar si es que algo se les había olvidado y tengan la instancia también de preguntar cualquier duda que les vaya surgiendo. Ojalá el mismo tema. Tercera pregunta. Grafique la función de probabilidad P. Función de probabilidad es P. Y lo que queremos hacer es graficar cada una de las probabilidades asociadas. ¿Qué conviene hacer? Partir con una tabla. ¿Qué tabla? Aquella en la que la primera columna es x, mi variable, y la segunda columna es la probabilidad de que x tome ese valor. ¿Qué valores puede tomar x? Puede tomar infinitos valores, pero en particular los valores que me sirven a mí o que van a dar alguna probabilidad es el 1, el 2, el 3, el 4 y el 5. ¿Para qué voy a ponerlos todos? El resto es 0. Coloco entonces solamente 1, 2, 3, 4 y 5. Acabamos de calcular el del 3, el 4 y el 5. De 3 dijimos que era 7 quinceavos, el de 4 vimos que era 0 y el de 5 dijimos que era 1/5. Y en el ejercicio anterior habíamos calculado el del 2, que era 4 quinceavos. Entonces ya teníamos todo eso adelantado. ¿Sí? Estos no aparecieron por magia, los acabo de calcular. Ahora, ¿cómo calculamos la probabilidad de que x sea 1? Hay dos formas por lo menos. Una forma, que en verdad es la más fácil, es lo que hicimos recién. Calcular directamente acá, como aquí está el 1, yo digo, reemplazo acá por 1 me da 3 por 1, 3, menos 2, 1, partido por 15, 1/15. O lo otro es que en total, la suma de todas estas probabilidades, ¿cuánto debería dar? Y en base a esa conclusión, también nos da ese resultado. A la larga entonces, 1 partido por 15. Y si no, también pueden corroborar. Yo, al sumar todo esto, debería darme 1. Si esta suma me da 1 es que está bien. Si es que no me da 1, o sea, la verdad es que si me da 1 no necesariamente está bien, porque se han equivocado en algún lado entre medio y coincidentemente le haya dado 1. Pero sí o sí, si es que no les da 1 está malo. Entonces, por lo menos una forma de asegurarse de ver si es que está malo. Si uno efectivamente calcula, 1/5 es lo mismo que 3 quinceavos, amplificando por 3. 3 más 7, 10, más 4, 14, más 1, 15, 15 partido por 15, 15 quinceavos, o sea, 1. Así que efectivamente esto me da 1 y estaría correcto por ese lado. Y ahora, lo que hago yo es no tapar y ver que x puede tomar los valores 1, 2, 3, 4, 5, que aparecen en el eje x del gráfico, y los valores respectivos para cada una de esas variables son las probabilidades. Por ejemplo, si tengo aquí x, ¿cuál es la probabilidad de que x tome el valor 1? 1/15. ¿Cuál es la probabilidad de que x tome el valor 2? 4/15. ¿Cuál es la probabilidad de que x tome 3? 7/15. Probabilidad de que x tome 4, 0. Probabilidad de que x tome el valor 5, 3/15. Ya está el gráfico de probabilidades, perdón, de la función de probabilidad asociada a la variable x, que era de la función p de x. Ahí está el gráfico entonces. Las formas obviamente pueden variar mucho según cómo sea la función.
y en general son gráficos de barras asociado cada barra a la probabilidad de una de estas variables. Recuerden que la función de probabilidad es para variables discretas, ¿sí? Por eso están separadas estas barras. Cuarta pregunta, grafique la función de distribución de probabilidad f asociada a p. Como vamos a graficar de nuevo, nos conviene hacer una tabla. Pero ahora vamos a hacer la probabilidad acumulada. ¿Por qué? Básicamente porque la función de distribución de probabilidad se conoce como la función de probabilidad acumulada. ¿Qué hacemos entonces? Calculamos esa tercera columna. Esta columna ya está calculada y vemos la acumulada entonces. 1 de 15, sumamos 1 más 4, 5 quinceavos, más 7, 12 quinceavos, más 0, 12 quinceavos, más 1, no más 1, más 3 quinceavos, 15 quinceavos, ¿sí? Entonces, esta columna es la de probabilidad acumulada de esta columna, que es la probabilidad absoluta de cada una de estas variables, ¿sí? Es solo la acumulada de esto. Es ir sumando esos valores. ¿Por qué entonces? Porque ahora esta es la columna que nos va a servir para hacer el gráfico. Si se dan cuenta, lo que grafico yo ahora es en el eje X, la variable X, 1, 2, 3, 4, 5. Y en el eje Y, F mayúscula. F mayúscula es la función de distribución de probabilidad. Y recuerden que se graficaba de esta forma. ¿Por qué? Porque, ¿cuál es la probabilidad de que X tome el valor 1? Un quinceavo, que está por ahí. ¿Cuál es la probabilidad de que tome 2? 5 quinceavos acumulado. Esto es acumulado, acuérdense. De que tome, hasta 2 es 5 quinceavos. ¿Por qué se grafica así y no de barras? Bueno, porque si me preguntaran cuál es la probabilidad de que mi variable tome un valor hasta 1,5, bueno, esa probabilidad es la misma que de 1, porque hasta 1 es un quinceavo. Si llego hasta el 1,5 no le sumo nada, pero ya llevaba un quinceavo. Entonces por eso la probabilidad de todos esos valores acumulada es la misma, excepto en el 2 que sube, en el 3 sube, en el 4 no sube pero porque era 0, y en el 5 vuelve a subir, ¿sí? Interpreten bien ese gráfico entonces para que se entienda correctamente. Repito, otro ejemplo. Si me dijeran cuánto es la probabilidad acumulada hasta el 4,2, ese 4,2 está acá. Hasta el 4 yo tenía una probabilidad acumulada de 12 quinceavos. Hasta aquí era 12 quinceavos. Como los decimales no me suman ninguna probabilidad, porque esas variables tienen probabilidad 0, entonces mantengo la misma probabilidad hasta llegar al siguiente, que es 5. Y de ahí en adelante todos tienen la probabilidad acumulada de 1. ¿Cuál es la probabilidad de que me dé un X hasta 27? 1, porque hasta el 27 tengo ya el 1, 2, 3, 4 y 5. O sea, sí me da, sí o sí tengo incluido lo que puede pasar, ¿sí? Y finalmente, ¿qué representa f mayúscula de 3? Y calcúlelo. Dado que la función de distribución también es conocida como la función de probabilidad acumulada, justamente es porque representa la probabilidad de que X tome cualquier valor menor o igual al indicado. Es decir, en este caso, f de 3 es la probabilidad de que X sea 1, 2 o 3. O sea, cualquier número hasta el 3. Entonces, f de 3 es lo mismo que la probabilidad de que X sea menor o igual a 3. Eso es igual a, en este caso, de que sea 1, 2 o 3. Recuerden que acá los valores que yo di son 1, 2, 3, 4, 5. Puede que los valores que les den a ustedes sean 1, 3, 5,6, 8. Eso es dependiendo de cómo esté definida la variable. No siempre son 1, 2, 3, 4, 5. ¿Ya? De acá entonces vemos que f de 3 es la suma de estas tres probabilidades. Y como nos pedían calcularlo, lo calculamos. Ya teníamos los valores. El de que X tome 1, un quinceavo. De que tome 2, 4 quinceavos. De que tome 3, 7 quinceavos. Por ende, la suma de eso es 12 quinceavos, simplificado es 4 quintos, o un 80%. Por lo tanto, la probabilidad de que X sea menor o igual a 3 es de un 80%. ¿Sí? Ya. Ojo entonces ahí con la representación y la interpretación de la F mayúscula, diferenciarla de la F minúscula o de la P, y en general también con el nombre.
Función de probabilidad es la probabilidad directa de cada una de las variables. Función de distribución es la acumulada. Y con la acumulada sobre todo tener especial cuidado porque ello no suele confundirse. ¿Para qué me sirve? Bueno, para este tipo de casos. Cuando uno quiere ver la probabilidad hasta cierto valor, ahí se utiliza en general la probabilidad acumulada o de distribución. Ejercicio. Y ahora vamos a la función de densidad de probabilidad. El siguiente gráfico representa la función de probabilidad de la variable aleatoria x. Y la pregunta es, ¿cuál es el valor de k? Pregunta muy típica, sobre todo de PSU, para este tipo de ejercicios. Veamos si sabemos hacerlo. O sea, yo sé, veamos si ustedes saben. Entonces, hay una propiedad que sí o sí tienen que manejar, que les va a servir para hacer esto. Y esa propiedad es el hecho de que en una función de probabilidad, de densidad de probabilidad, el área bajo la curva de la gráfica es igual a 1. ¿Por qué? Y aquí es básicamente recordar que si yo sumo todas las posibles probabilidades, entre todas, me tiene que dar un 100%. Porque si veo todo lo que pueda ocurrir, entonces estoy sumando todas las posibles probabilidades, y entre todas me suman todo el espacio muestral, que a la larga es un 100%. Un 100% es igual a 1. ¿Sí? Entonces, ¿qué hago yo? Calculo el área bajo la curva. Para eso, lo que vamos a hacer es dividir en tres subáreas. El área verde, el área azul y el área naranja. Lo voy a llamar A1, A2 y A3. Tenemos el triángulo A1, el rectángulo A2 y el triángulo A3. Tienen que manejar sí o sí las áreas de los polígonos. Triángulo, base por altura partido por 2. Rectángulo, largo por ancho. Y eso es todo. En el caso del verde, vemos que la base es del menos 1 al 0. Por lo tanto, esa base es igual a 1, mide 1. ¿Sí? Y la altura, que está ahí, va desde el 0 al k. ¿Cuánto mide esa altura? K. ¿Sí? Por eso entonces el área 1 es base por altura partido por 2. Área 2 sería largo por ancho. El largo es 1 y el ancho es k. O lo pueden ver al revés, da lo mismo. El ancho es 1 y el largo es k. Entonces el área 2 es largo por ancho 1 por k. Área 3, de nuevo un triángulo. Base, la base en este caso mide desde el 1 al 3, hay 2 unidades. O sea, 2 por la altura, que mide k, partido por 2. Ahí está la expresión de las tres áreas. Se calcula cada una. 1 por k partido por 2, k medios. 1 por k, k. 2 por k partido por 2, k. Después sumo todo. A1 más A2 más A3 es igual a k medios más k más k. ¿Sí? Si sumo cada una de esas cosas, me va a dar a la izquierda el área 1 más el área 2 más el área 3 y a la derecha los respectivos valores. K medios más k más k. La suma de estas tres áreas necesariamente es 1 por propiedad de la función de densidad de probabilidades. Entonces, la suma de estas tres áreas es 1. ¿Cuánto es k medios más k? Es 5k medios. Y tengo una ecuación con una incógnita. 1 es igual a 5k partido por 2. ¿Qué hago? Despejo k. Al despejar k, me da que k es igual a 2 quintos. Y 2 quintos es igual a 0,4. ¿Cuál es la pregunta? ¿Cuál es el valor de k? El valor de k es 0,4. ¿Tiene sentido? Sí. ¿Cómo puedo saberlo? Son probabilidades. Tiene sentido que las probabilidades estén entre 0 y 1. Y pueden también corroborarlo reemplazando en cada una de las áreas y ver que la suma de esas áreas efectivamente den 1. Y así es. ¿Sí? Recordar entonces, área bajo la curva es igual a 1. Con eso en general van a poder obtener esos valores incógnitos que aparecen. Segunda parte de esta pregunta. Sea f la función de densidad de probabilidad asociada a la variable x, definida por esa expresión, también en tres partes. Pregunta, determine la probabilidad que x tome un valor entre 1 y 4, ambos inclusive. ¿Qué hacemos? Tenemos entonces una función de densidad. Piensen por 30 segundos. ¿Qué harían ustedes en este caso para poder resolver este ejercicio? Y espero que la respuesta no sea preguntarle al profesor,
o a mi compañero. Recuerden entonces, cuando tenemos función de densidad, lo que conviene hacer es graficar. Graficamos para calcular esta probabilidad. ¿Cuál es la otra forma de hacerlo? Integrar. Asumiendo que no saben... Muy bien, Sebastián. Asumiendo que no saben integrar y que, aunque supieron, igual puede ser un proceso muy largo, como bien dice Sebastián, lo que conviene es graficarlo. Entonces, grafiquemos. Si uno grafica, se da cuenta que la primera expresión, x octavos, corresponde a una recta. Un cuarto es una constante y 0 es 0. Tenemos entonces, entre 0 y 2 va a ser la recta x partido por 8. ¿Sí? Entonces, ahí me queda esa recta, x partido por 8. Es una recta igual a x partido por 8, que es básicamente dependiente un octavo, una función lineal. ¿Sí? Y después un cuarto, es decir, entre 2 y 5 es una constante igual a un cuarto. Un cuarto es lo mismo que 0,25. Entonces entre 0 y 2 crece a una tasa de un octavo o a una pendiente de un octavo. Y desde el 2 al 5 es constante 0,25 o un cuarto. ¿Qué nos preguntan? Nos preguntan que, o nos piden, la probabilidad de que x tome un valor entre 1 y 4. Que nos piden entonces el área bajo la curva entre 1 y 4. ¿Sí? El área bajo la curva entonces entre 1 y 4. Calculo esa área. ¿Cómo? De muchas formas. Aquí ya también pueden usar toda la creatividad que les parezca. Yo lo dividí de esa forma muy creativa. Subdividimos en áreas más pequeñas que yo no se llama. Ahí está. Sí. El área 1, que es el rectángulo de abajo, área 2, que es el rectángulo de arriba, y área 3, que es ese triángulo. Lo que necesitábamos era este valor de acá. Por eso me salté esa parte. Necesitamos ese valor, ¿sí? Para encontrar ese valor, yo veo que esta recta, evaluada en 1, es 0,125. Otra forma de verlo es, cuando x vale 1, me queda 1 partido por 8. 1 partido por 8 es 0,125. Entonces, ese valor es 0,125. Entonces, área 1, rectángulo, largo, del 1 al 4, 3. Altura, 0,125. Área 2, otro rectángulo, largo, del 2 al 4, 2. Altura, desde el 0,125 al 0,25, es 0,125. Área 3, un triángulo, base, del 1 al 2, 1. Altura, del 0,125 al 0,25, 0,125, partido por 2. Que no se les olvide partir por 2, es un triángulo. Calculamos cada uno. Calculo. Pueden dejarlo como fracción o como decimal, según estimen conveniente o según les pidan hacerlo. Y después, estaba malo ese 032, era 0375. Y volví a poner 032, pero era 037. No me acuerdo. Bueno, y ahí está la respuesta entonces. Si es que hay algún número malo, corríjanlo, pero no es la parte más importante, aunque la prueba sí. Pero mientras entienda lo que hay que hacer, no habría ningún problema en general. Integrando, lo que tendrían que hacer es, voy a ser breve, integrar la función, pero está por parte. Entonces tendrían que integrar dos funciones, que sería este x octavo entre 0 y 2, entre 1 y 2, más la integral entre 2 y 4 de un cuarto. O sea, dos integrales, una con el x octavo, otra con un cuarto. La primera integral de 1 a 2, porque me piden desde el 1 adelante, y la otra integral del 2 al 4, porque me piden entre el 1 y el 4. ¿Sí? Y ahí me queda entonces la respuesta. Revisen bien los números, no estoy ya seguro de que estén tan correctos. Pero en base a eso la respuesta sería, la probabilidad de que x tome un valor entre 1 y 4, ambos exclusive, es de 93,75%. Y anda por ahí por lo menos. Así que no está bien. Y si bien es importante obviamente que estén los números correctos, si no se nos caen los puentes, dicho de ingeniero, lo siento, la idea es que entiendan bien el proceso más que nada. Obviamente el cálculo numérico es relevante, pero antes de eso es preocuparse muy bien de que el proceso sea correcto y el número es más fácil después de corregir.
Último ejercicio, distribución binomial. Aquí ya les di una pista para lo que va a ser la respuesta. Se tiene una prueba de 15 preguntas con 4 alternativas cada una, donde solo una correcta. O sea, algo más o menos típico, aunque ustedes en general ya tienen con 5 alternativas. ¿Cuál es el caso? Un alumno decide contestar al azar, pues no estudió nada. Supongo que nunca les ha pasado eso. Este necesita al menos un 4 para aprobar el ramo o el curso. Y ese 4 se obtiene con 9 preguntas correctas. La pregunta es, ¿cuál es la probabilidad de que el alumno logre obtener un 4? ¿Sí? Entonces, contexto, entenderlo bien, leer con cuidado cuáles son los datos, cuál es la información, cuál es la pregunta que me están pidiendo. Contexto, una prueba, 15 preguntas, 4 alternativas cada una, solo una correcta. ¿Qué casos particulares tenemos? Alguien que va a contestar al azar, todo al azar. No es que, porque si es que uno empieza a responder aquellas que sabe, obviamente la probabilidad cambia. Y la probabilidad, recuerden que está sujeta al azar. Si es que yo tengo certeza de que estoy respondiendo, no es muy azaroso. Y de estas 15 preguntas, necesito 9 buenas. ¿Sí? Ojo, la pregunta dice la probabilidad de que el alumno obtenga un 4, no al menos un 4. Las preguntas son distintas, asegúrense de entender bien esa diferencia. Voy a explicarle igual después con el desarrollo. ¿Qué hacemos? Primero, en este caso, si bien el título lo dice, es importante que sepan identificar que corresponde a un experimento binomial por 3 razones que deben cumplirse. Primero, eso ahí. Hay 2 posibilidades, la correcta y la incorrecta. O sea, binomial, tengo mis 2 casos, correctas e incorrectas, que me definen éxito y fracaso. Segunda condición. La probabilidad de éxito en cada caso es constante. O sea, cada pregunta, yo sé que una de 4 es correcta. Y eso no cambia. La misma probabilidad en todos los casos. Y tercera condición, los eventos, o sea, las preguntas son independientes entre sí. Es decir, si yo la primera pregunta le achunto y la tengo buena, eso no influye en que la pregunta 2 la tenga buena o no. Entonces son independientes porque el resultado de una no influye en el otro. Así que la prueba está bien hecha. Solución entonces, podemos aplicar la fórmula asociada a la distribución de probabilidad. Recuerden que esa bonita y hermosa fórmula es la que nos servía para la distribución binomial, en donde teníamos los 4 parámetros, que significaba cada uno. N era el total de casos. En este caso hay 15 preguntas, así que N es igual a 15. K era la cantidad de éxitos requeridos. ¿Sí? Y ahí está entonces Daniel, que está justamente dando la respuesta también. Antes de que yo la esté entregando. Así que vamos a ir revisando si está bien. Y al parecer, sí, está muy correcto. Carl les decía yo entonces 9 éxitos, que es básicamente lo que me dicen en la pregunta. P, probabilidad de éxito. Recuerden que el éxito lo definen ustedes y sean siempre coherentes con eso. Ojalá cuando estén armando la respuesta, poner arriba al tiro. ¿Qué definí yo como éxito? Bueno, para mí éxito es que esté correcto. Porque si bien puede sonar muy lógico, correcto, éxito, puede que alguien lo defina al revés según cómo sea la pregunta. Entonces, si son coherentes con eso, deberían llegar finalmente a la misma respuesta. Q, probabilidad de fracaso, en este caso 3 de 4, hay 3 incorrectas de 4, o sea un 0,75%, un 75%, o Q igual a 0,75 o Q igual a 3 cuartos. Y ahí me queda entonces lo que planteaba Daniel justamente, la combinación de 15 sobre 9 de 1/4 elevado a 9 por 3/4 elevado a 6. Solo reemplacé los valores, o sea, ¿qué es lo más importante? Primero, identificar que sea efectivamente una distribución binomial con las 3 condiciones que vi recién. Segundo, conocer bien los parámetros n, k, p y q, que sale también porque p más q es igual a 1. Y tercero, el cálculo. El cálculo en general es un poco más complicado según cómo sea el ejercicio. Puede ser más fácil. Este es complejo en particular porque es extenso. De hecho, sin calculadora es muy complejo, o sea, muy largo, no es tan difícil, así difícil. 1/4 elevado a 9 es difícil. Y por lo mismo aquí no hay ningún cálculo numérico más allá de esa expresión de la combinación. Recuerden bien, 15 sobre 9 no es 15 novenos, es 15 sobre 9. Es una combinación que quiere decir 15 factorial sobre 9 factorial por la diferencia de esos dos factorial. Y buena pregunta que hace Edison, que si yo quisiera que obtenga al menos un 4, debería sumar las probabilidades de...
que saque 9 correctas, 10 correctas, 11 correctas, 12 correctas, 13 correctas, 14 correctas y 15 correctas. De hecho, al principio lo había puesto así, vi que quedaba muy largo, que podía ser confuso, entonces dije, ya, dejémoslo en 4 nomás. Pero, justamente, si yo quisiera obtener al menos un 4, debería sumar las probabilidades de que tenga 9 correctas, 10, 11, 12, 13, 14 y 15 correctas. O sea, este proceso varias veces. ¿Sí? Sí, en verdad yo creo que eso es lo más directo. Para quienes recuerdan, distribución normal, había un proceso que permitía pasar de binomial a normal, pero también había una condición, un n suficientemente grande. Acá n es 15, no es suficientemente grande. Entonces la única forma es hacerlo con este desarrollo. Si calculamos eso nos da 0,0034. O sea, la probabilidad de que el alumno obtenga un 4 es de un 0,3%. O sea, conclusión, estudie mejor antes de la prueba porque al azar no les va a ir muy bien. ¿Sí? Eso de tener suerte, la matemática no dice mucho con eso. ¿Sí? Estudie para sus pruebas, prepárese bien, el azar es incierto. Sí, Sebastián, NP mayor que 5, NQ mayor que 5 y N mayor que 30. Eran 3 condiciones, pero esas 2 son importantes. Pero N mayor que 30, que es lo que no se cumple acá. ¿Cierto? Así que chiste, estudiando cualquiera le va bien. Bueno, hagan eso. Estudie para que le vaya bien. Y así no dependa tanto del azar. Déjelo mejor para los juegos. De modo que su éxito en una prueba no dependa de algo tan incierto como la suerte. Resumen. Vimos el análisis estadístico. Y esto requiere considerar la información explícita e implícita antes de sacar conclusiones. Diferencia muy bien eso. Créanme que hoy en día, sobre todo, está muy de moda, por así decirlo, el usar la interpretación como un dato. Y es importante saber diferenciarlo. ¿Qué es textual, qué es explícito y qué yo ya estoy sacando como deducción? Y eso tanto cuando ustedes lo dicen como cuando reciben esa información. Sean capaces ustedes de evaluar siempre la información que les entregan de cualquier fuente que sea. Por muy confiable que sea, puede que haya alguna mala interpretación. Insisto, con querer o sin querer, eso ya también queda a juicio de cada uno. Tenemos 2 tipos de variables en general, de las continuas, de las cuantitativas, está la discreta y la continua. Discreta, podemos usar la función de probabilidad. Continua, la función de densidad de probabilidad. En ambos casos, en el caso de la variable continua, la función de densidad, el área bajo la curva es igual a 1. En el otro no tiene nada que ver, así que no sé por qué puse eso. Distribución binomial, verifica las 3 condiciones, dos sucesos, éxito y fracaso, probabilidad constante y eventos independientes. Conocer la fórmula para poder aplicarla sin mayor problema, que significa N, K, P y Q. Si interpretan bien todo eso, deberían tener no muchos problemas. Y con esto entonces cerramos lo que sería, antes de cerrar, la densidad de probabilidad acumulada. O sea, la acumulada de la densidad, sí existe. En general no se usa mucho, pero sí, de hecho existe la probabilidad acumulada de la función de densidad. O función de distribución de la función de densidad. Y es básicamente la misma idea. No se usa tanto, pero sí, se puede hacer, respondiendo a Edison a su pregunta. Es, como digo, la misma idea, acumulado hasta cierto punto. Y hay que tener mucho ojo, sí, con la interpretación que se le da, leer con cuidado ese tipo de preguntas y de información. Ya, les decía entonces, cerramos entonces con esto la última clase. Espero hayan podido resolver todas sus dudas. Recuerden que este fue un repaso, no vi toda esta materia en una clase, sino que la vi en varias clases para que puedan revisar esa información que tienen mayores dudas. Se acaban las clases, podemos terminar con todo, pero bueno, a ustedes les queda la PSU, así que igual hay que seguir estudiando. Pero ya les queda poco, ¿sí? No hay más clases. Se acabaron. Nada, solo decirles, como decía una doctora por ahí, edúquese lo más que pueda,
respete para que lo respeten, muchas otras cosas, sobre todo centrándome en lo primero. Dedíquense mucho a estudiar. Van a tener a futuro la posibilidad ya de estudiar lo que a ustedes les gusta. Aprovechen esa oportunidad de seguir estudiando, de dedicarse. Claramente quienes están acá es porque se preocupan por su propio desempeño. Ya sea que les gusta o no matemática, pero se están dedicando, que a la larga es lo más importante. El talento matemático es una cosa, pero el esfuerzo y la dedicación, créanme que es lo que más se valora y lo que más rinde frutos. Practique harto, la práctica es al maestro, estudie mucho y de verdad, muchísimas gracias a todos quienes han participado, a quienes no también, pero quienes han visto la clase. Y muchísimas gracias en verdad por hacer de esto una experiencia mucho más grata de lo que pensé inicialmente que podía ser, dado que no sabía bien a quién me estaba enfrentando. Sí, así que de verdad, gracias por el compromiso, por la dedicación, por la constancia y para los comentarios que me sirvieron, tanto las correcciones como todas las preguntas que pudieron haber. Espero que haya ayudado cada una de las preguntas a varios de ustedes. ¿Sí? Muchas gracias de nuevo. No nos vemos nuevamente. Estudien harto y muchísimo éxito en lo que les queda, ya sea solo PSU o sean otras cosas que decidan hacer. Éxito con lo que tengan, suerte también, que nunca está de más. Disfruten y sigan siempre aprendiendo. Nos vemos. Con 34 años de historia, la Universidad Católica Silva Enríquez ha abierto un camino al mañana de miles de jóvenes. Con el desafío de formar con valores, educar con calidad y atender a las urgencias del país. Con ese compromiso, la Universidad Católica Silva Enríquez ahora forma parte del sistema único de admisión de las universidades tradicionales. Universidad Católica Silva Enríquez. Valores, calidad y vocación pública.